Hola, muy bienvenido a este nuevo módulo de cuidados paliativos y hoy día veremos los principios claves. Vamos a abordar los cuidados paliativos desde una mirada global para que puedan en el fondo tener una aproximación de lo que significa para la atención en pacientes oncológicos y sus familias. Vamos a compartir la pantalla y lo vamos a agrandar. Perfecto. Entonces hoy día a abordar, ¿no es cierto?, un poco la historia de los cuidados paliativos, muy brevemente, y vamos a hablar del nacimiento de los cuidados paliativos modernos en el siglo XX. ¿Ya? Esto ocurre durante los años 70 y 80, donde principalmente el movimiento de los cuidados paliativos se expandió a América del Norte, Europa y obviamente a países de Latinoamérica. Esto inicia los cuidados paliativos como parte de un movimiento de hospice, donde se recibían, ¿cierto?, a las personas primero viajeras que se quedaban y pasaban una noche, ¿no es cierto?, que eran atendidas, y luego comenzaron eh, a atenderse a las personas que estaban en una condición ya de enfermedad avanzada o los moribundos. Y en los años 60, ¿cierto? Se fundó a través de la doctora Cicely Saunders, ¿cierto? En el St. Christopher Hospice en Londres, ¿cierto? El primer hospice, ¿cierto? Considerado el centro de cuidados paliativos moderno. ¿Ya? Acá se integró distintas miradas de la atención médica, psicológica, social, espiritual, ¿cierto? Creando un cuidado que es holístico. Acá es súper importante porque estos movimientos parten en el año 1800, ¿ya? Pero en los años ¿cierto? 50, 60, donde realmente se instala, ¿no es cierto?, este movimiento de cuidados paliativos de hospice, toma una vital importancia porque durante esta época, también a fin de los años 70, se reconoce el concepto del dolor total, ¿ya? Donde integra cuatro pilares importantes en la atención integral de las personas que tienen que ver con la dimensión física, la dimensión social, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual como parte del cuidado no solamente físico-médico, sino que también de los aspectos psicosociales de la persona, en este caso en proceso de final de vida. ¿Qué son los cuidados paliativos? Vamos a ver, ¿cierto?, la definición de la Organización Mundial de la Salud y ha definido los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se encuentran frente a las problemáticas asociadas con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. ¿Ya? Eso es lo que define, ¿cierto?, la OMS como los cuidados paliativos, que no solamente se enfoca en mejorar la condición física médica, sino que también, obviamente, otros elementos importantes como es el alivio del sufrimiento existencial, el sufrimiento emocional, el sufrimiento psicológico, a través de la identificación temprana, ¿no es cierto?, del dolor total. Los cuidados paliativos, ¿qué es lo que en el fondo a qué apuntan? A mejorar la calidad, ¿no es cierto?, y aliviar la sintomatología presente tanto física como psicoemocional de las personas con enfermedades oncológicas avanzadas. En este caso va enfocado a ese paciente, ¿no es cierto?, con una enfermedad ya con un compromiso mucho más importante, y también el cuidado de las familias, en este caso a los cuidadores, ¿no es cierto? La idea principal siempre y el objetivo que tienen los cuidados paliativos es poder disminuir, ¿cierto?, mitigar el sufrimiento y el dolor de la persona a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Y esto principalmente también
se enmarca en el proceso final de la vida y en el acompañamiento en el duelo al familiar, ¿no es cierto?, o al cuidador principal. En Chile tenemos el programa de cuidados paliativos, ¿cierto?, que se ha impulsado desde los años 80 por el Ministerio de Salud y obviamente ha desarrollado durante todos estos años estrategias que van enfocadas a una atención integral para las personas con cáncer avanzado. En este caso se impulsó, nosotros tenemos el GES, ¿no es cierto?, que es la garantía explícita de salud que antiguamente se llamaba AUGE, ¿no es cierto?, que también se enmarcaba dentro de las garantías o dentro de, ¿no es cierto?, la atención de salud de las personas como un derecho, pero en esta actualidad, ¿no es cierto?, o sea, tenemos ahora 86 AUGE, o sea, en este caso GES, y cuidados paliativos desde el año 2005 es el cuarto GES, ¿ya? O sea, significa que nosotros ya tenemos incorporado tenemos, ¿no es cierto?, la prioridad de atender a las personas con cáncer avanzado desde ya el año 2005. Y estas prestaciones, ¿no es cierto?, que son estas prestaciones de salud, eh, tienen incluidas una garantía de acceso, que son 5 días para ingresar a las unidades de cuidados paliativos y obviamente entregar la canasta que implica medicamentos y atención también por parte de profesionales médicos, enfermería y psicología en cáncer avanzado. Acá también es súper importante porque a partir de esta integración de GES, las personas con cáncer pueden tener o pueden optar, ¿no es cierto?, a un manejo integral de la sintomatología que en este caso por cáncer, cuando no se trata, puede tener un alto nivel de sufrimiento. Pasa mucho que, por ejemplo, incluso al día de hoy, 2025, personas no conocen o no se están familiarizadas con los cuidados paliativos. Y hay una mirada bien estigmatizada de los cuidados paliativos, principalmente porque se asocia a terminalidad, ¿cierto? Cuando uno dice, no, la persona está terminal, la mandaron a cuidados paliativos, no hay nada más que hacer. Eso hoy día no es parte de la realidad y no es parte tampoco de lo que se busca, ¿no es cierto?, en la atención del paciente y la familia. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos lo que busca es una atención que es integral, es decir, que en el fondo no solamente hay un manejo sintomático por la enfermedad propiamente tal o de los tratamientos oncológicos, sino que también hay un manejo psicosocial por parte del equipo. Y esto es educación para el paciente, educación para la familia, acompañamiento, apoyo emocional, incluso apoyo espiritual en las personas que lo soliciten o lo necesiten en sus procesos, ¿no es cierto?, de salud o enfermedad. Mucha gente que tiene familiares con cáncer, nosotros escuchamos, no, es que lo derivaron, no lo mandaron a cuidados paliativos porque ya, escucha, no hay nada más que hacer. En cuidados paliativos, si uno lo pone en el contexto actual, también los pacientes reciben tratamiento oncológico, pero reciben un tratamiento oncológico que es de carácter paliativo, que es decir, que es para controlar la enfermedad. No tiene un carácter curativo como lo es en este caso, ¿no es cierto?, la atención o la intervención oncológica propiamente tal. Entonces, a partir como de esta psicoeducación que nosotros entregamos a los pacientes y familiares, buscamos también abrir la perspectiva de la importancia que es el ingreso, no solamente para las personas con enfermedad, sino que también para los profesionales de la salud que integran los equipos. Pasa mucho que, y de hecho lo vi muchos años, que pacientes llegan muy tardíamente derivados a cuidados paliativos. Estamos hablando que llegan tardíamente porque ya llevan 2, 3 años de tratamiento oncológico activo y cuando ya hay una progresión intratratamiento, los derivan a cuidados paliativos cuando, por ejemplo, cambian de línea de tratamiento, cuando no hay dolor controlado, cuando hay una hospitalización por alguna urgencia oncológica o cuando hay alguna situación, por ejemplo, psicoemocional, que no está siendo abordada por las unidades de oncología. En general, las unidades de oncología y las unidades de cuidados paliativos son unidades vinculantes.
sea, trabajan juntas aunque sean unidades separadas. Y en algunos centros de asistencia de salud son unidades conjuntas, ¿ya? Esto pasa en el sistema público y en el sistema privado. Entonces, hay que desmitificar, ¿no es cierto?, a los cuidados paliativos y como desmitificar, pero descatastrofizar a los cuidados paliativos, porque es como casi que algo terrible, catastrófico, que te manden a las unidades. Incluso yo tengo pacientes que se resisten mucho al ingreso de las unidades porque es como, es que me están mandando para que me muera. Y uno le explica que en el fondo las unidades de cuidados paliativos se llaman unidades de alivio del dolor y cuidados paliativos. Existen las unidades de alivio del dolor, que son unidades para enfermedades no oncológicas, que son, por ejemplo, las cardiopatías, las enfermedades renales, enfermedades neurodegenerativas u otras, autoinmunes, y hay estas unidades que son unidades para el manejo del dolor, efectivamente, el manejo sintomático, ¿no es cierto?, la reacción ¿no es cierto?, física ante la enfermedad, ya sea por un compromiso metastásico óseo u otra situación orgánica, y por manejo, ¿no es cierto?, de dolor o malestar por los tratamientos oncológicos. Y es importante, ¿cierto?, concientizar también a los pacientes y a los familiares de que soliciten los cuidados paliativos, independiente que estén en una línea curativa o no, ya que en el fondo todas las personas con un diagnóstico oncológico tienen el derecho a ingresar a las unidades. Y acá me gusta mucho como este mensaje, ¿no es cierto?, del Dalai Lama que dice, el amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir, ¿cierto? Tenemos que tener una mirada compasiva desde el quehacer clínico, profesional, pero también ayudar a que la persona pueda tener también esta mirada compasiva en su propio entorno familiar. Acá el alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos, que es la guía clínica, ¿no es cierto?, del 2011, nos habla acerca de que es muy importante la evaluación psicosocial del paciente y su familia y que es muy importante, ¿no es cierto?, además, incorporar aspectos relativos al momento vital, el impacto, el significado, ¿no es cierto?, el que la persona tiene de la enfermedad, cuáles son los estilos y tipos de afrontamiento, el impacto y la percepción de sí mismo al momento del diagnóstico, cuál es la dinámica familiar, cuáles son los recursos espirituales, ya sea espirituales religiosos o espirituales desde el ámbito, ¿no es cierto?, desde el área existencial. Y obviamente también algo súper importante que no se habla es la situación socioeconómica y sociosanitaria, ambiental, ¿no es cierto?, de la familia. ¿Ya? Porque obviamente nosotros podemos evaluar el dolor, se puede evaluar la dificultad, por ejemplo, en adherencia, o lo puede evaluar distintas cosas en el ámbito médico del paciente, pero esto es igual y mucho más importante, ya que esto va a permitir, ¿no es cierto?, que la persona pueda en el fondo manejar este proceso de la mejor forma posible. Acá también la guía clínica nos habla de las intervenciones psicosociales, ¿cierto? Producen efectos beneficiosos y eso está descrito en la literatura. Si nosotros buscamos las investigaciones actuales, el abordaje espiritual y el abordaje psicosocial en pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados tiene un impacto de beneficio tanto en la percepción, ¿no es cierto?, de bienestar y en la calidad de vida. Y obviamente acá también nos ayuda con la disminución, ¿cierto?, de sintomatología esperable ante un diagnóstico, pero también nos ayuda a disminuir los factores de riesgo en salud mental. Por ejemplo, el desarrollo de depresión, trastornos de pánico, etcétera. Y también nos dice la guía clínica que para un efectivo control, ¿cierto?, del dolor físico, se deben considerar las dimensiones del dolor total. Entonces estamos hablando de la funcionalidad de la persona, los aspectos psicosociales y espirituales y obviamente sociales de la persona. Ya no solamente si tiene dolor y cuánto dolor tiene. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, tienen dolor real,
todos los dolores obviamente que se sienten van a ser percibidos y van a ser evaluados de forma subjetiva, como es el dolor, pero sí es súper importante considerar que cuando tenemos un paciente con un alto nivel de estrés, un alto nivel de angustia o un alto nivel de ansiedad, este dolor puede aumentar. Por lo tanto, vamos a tener otras complicaciones asociadas. Yo tengo pacientes hospitalizados que su hospitalización se prolonga porque hay un estado emocional que está interferido. Por lo tanto, cuando nosotros intervenimos desde el momento uno, es el ideal, ¿ya? Pero a veces intervenimos más tardíamente después del diagnóstico, cuando la persona inicia el tratamiento o cuando ya, por ejemplo, hay una recidiva. Allí, por ejemplo, es súper importante tener un manejo activo integral, sobre todo de la parte de salud mental oncológica. Pacientes que, por ejemplo, entran o desarrollan un estado, un episodio depresivo, por ejemplo, y una hospitalización de 5 días. Yo he tenido pacientes que están 2 semanas. Y la verdad es que, primero, hay un alto factor de riesgo, primero, para la persona hospitalizada por las infecciones intrahospitalarias, porque en el fondo hay dificultad, ¿no es cierto?, en la cicatrización o en este caso, por ejemplo, adherencia a los profesionales, eh, hay una baja de peso, o sea, hay un estado de estrés y preocupación intensa, o sea, tenemos muchos elementos que tenemos que abordar en una persona cuando está en una situación de enfermedad oncológica. Los derechos al cuidado paliativo oncológico en Chile, ¿no es cierto?, que es la ley 21.375, que está promulgada a partir del año 2021, que son los cuidados paliativos universales, que se suman, ¿no es cierto?, a este ingreso GES, ¿no es cierto?, de los cuidados paliativos oncológicos. Primero nos plantea, ¿no es cierto?, el acceso que es universal y equitativo. Todas las personas tienen derecho a ingresar a los cuidados paliativos independiente de su condición socioeconómica, educacional, ¿no es cierto?, o enfermedad. Ya esto se amplía no solamente al ámbito oncológico, sino que también a otras enfermedades, ¿no es cierto?, que no tienen un carácter curativo. Se proponen que que la atención sea integral y multidisciplinaria y obviamente tenemos este desafío que yo les había comentado, que sea interdisciplinario y transdisciplinario. Lo que busca es aliviar el dolor, ¿no es cierto?, y tener acceso a los medicamentos para poder manejar la sintomatología física de la persona, o en este caso también ayudarla con el dolor, ¿no es cierto?, emocional o espiritual. Se debe tener un respeto a la dignidad e intimidad de la persona, ¿cierto? Por eso es importante preguntar antes de manipular el cuerpo de la persona, y esto es súper importante también hacerlo con personas que están en dependencia severa o que están en hospitalizaciones. Informar de forma clara, ¿no es cierto?, sobre el diagnóstico y el pronóstico y los tratamientos, y esto lo hace el equipo médico, lo hace el médico tratante, y uno como psicooncólogo puede en el fondo psicoeducar y reforzar, ¿no es cierto?, esta información para que la persona la pueda integrar de una manera más clara y adaptativa en el proceso. Tiene que existir una planificación anticipada y respeto por las decisiones de la persona y de la familia cuando ya no quiera continuar con tratamiento, cuando, por ejemplo, no quiera seguir en hospitalizaciones, etcétera. Hay que dar una continuidad a la atención, y esto o sea, esto es parte de la ley de los cuidados paliativos universales, ¿no es cierto?, que se prioriza y se refuerza la atención domiciliaria según corresponda, ¿no es cierto?, a la persona y sus necesidades. Se debe entregar apoyo a la familia y a los cuidadores informales, que son principalmente los familiares directos. No generar una discriminación, ya sea por la condición socioeconómica, socioeducacional, ¿no es cierto?, nacionalidad, entre otras, y tener acceso a prestaciones según estándares del MinSal, ¿no es cierto?, que son las canastas que están destinadas, ¿no es cierto?, a el GES de cuidado paliativo oncológico y cuidado paliativo universal. Por ejemplo, en el norte eh, están, ¿no es cierto?, los pueblos originarios,
y los profesionales que trabajan en los CESFAM, ¿cierto? O en los consultorios, atención primaria, ellos, por ejemplo, cuentan con traductores para poder atender a las personas que tienen, ¿no es cierto?, una lengua distinta, ya sea porque son extranjeros o porque son de pueblos originarios. Y eso también ha permitido tener un trabajo mucho más intersectorial y mucho más también equitativo y de acceso también mucho más, en este caso, dirigido, ¿no es cierto?, a la necesidad de la persona. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, siempre lo han planteado en las jornadas de cuidados paliativos nacionales, donde se exponen distintos centros referentes de salud, ya sea norte, centro, sur, donde efectivamente nos hablan de las brechas, ¿no es cierto?, que existe en el acceso en las visitas domiciliarias, pero también la incorporación de elementos como este, como tener traductores o incluso profesionales de la salud. Este era un profesional, era un paramédico o un TENS que hablaba diaguita, ¿ya? Entonces, la lengua, ¿no es cierto?, del pueblo originario y permitía también atender a esta población que es minoría, ¿cierto?, de una manera mucho más clara para ellos. ¿Cuáles son los principios fundamentales, cierto, de los cuidados paliativos o el palliative care? ¿No es cierto? Primero es aliviar el dolor y otros síntomas, ¿cierto?, que se asocian a la enfermedad oncológica. Tener el respeto por la dignidad y la autonomía de la persona, que son parte de los principios de la bioética. Tener y manejar y desplegar una comunicación empática y honesta y cercana con la persona, porque está en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad. Tener un acompañamiento permanente al paciente y a su familia. Y en este caso, cuando el paciente no quiere la atención, porque, por ejemplo, no está en las condiciones cognitivas o simplemente no tiene esta disponibilidad emocional para el acompañamiento, sí se puede acompañar a la familia. Es importante siempre tener este espacio e invitar a las personas que cuidan también a ser parte de este proceso de acompañamiento. ¿Cuáles son los principios centrales? Primero, que existe una atención integral y esto nos referimos a las dimensiones físicas, psicológicas, social y espiritual de la persona y del familiar o de la familia directa que está involucrada en el cuidado. Como ya les mencioné, respeto a la dignidad y autonomía de la persona en sus decisiones, en lo que quiere o no quiere hacer, sin sentirse obligado, ¿no es cierto?, a tomar tratamiento o acciones que sean fútiles para su bienestar. Que se realice un trabajo que sea interdisciplinado, es decir, que los equipos estén conectados entre sí, no solamente un montón de profesionales que hacen algo, sí que conversen entre ellos y tener el acceso equitativo e igualitario, ¿no es cierto?, para las personas en las distintas regiones del país. La ley 21.375 reconoce los cuidados paliativos como un derecho universal. Todas las personas tienen derecho a ingresar a los cuidados paliativos, garantiza una cobertura que es nacional y su integración en la atención primaria como eje central de los cuidados. Las recomendaciones acá, ¿no es cierto?, para el ingreso a las unidades de cuidados paliativos es que en la primera consulta, ¿cierto?, hay un ingreso por parte del equipo médico, ¿cierto?, los médicos paliativistas, la enfermera, y hay un ingreso por la parte de psiconcología, que muchas veces o se trabaja en conjunto en el ingreso o se trabaja por separado. Primero es explorar en la historia personal, ¿no es cierto?, de la persona. Cuáles han sido los síntomas, qué tipo de dolor, dónde y obviamente qué tipo de cáncer es el que está, ¿no es cierto?, sobrellevando y generar esto en la anamnesis. En este caso, la enfermera y el médico, ¿no es cierto?, realizan un examen físico y tenemos la evaluación psicosocial. ¿Ya? Ahí entramos, ¿no es cierto?, los psicólogos y también hay una parte de evaluación psicosocial en los centros de salud donde hay trabajadores sociales y se deriva cuando se pesquisa alguna situación que requiere, ¿no es cierto?, este apoyo también desde esta área. Esto es para el paciente y la familia para poder tener la narrativa, ¿no es cierto?, el relato y los antecedentes de ambas personas o de las personas involucradas en el cuidado.
tenemos que realizar una evaluación de los síndromes dolorosos comunes por cáncer, ¿ya? O si hay alguna condición paraneoplásica, ¿no es cierto?, que está generando dolor o un dolor, ¿no es cierto?, no controlado en este caso. Tenemos que evaluar la característica del dolor, ¿ya? Dónde está ubicado, dónde se irradia, cuál es la frecuencia, la duración, la calidad, ¿no es cierto?, o lo que se percibe por el dolor, por la persona, qué tan grave es, qué factores, por ejemplo, lo pueden agravar, ya sea movimiento, ya sea alguna situación emocional, cuáles son los factores o los elementos de alivio que podemos entregar a la persona con dolor, ¿no es cierto? Consecuencias que tiene el impacto en la actividad diaria, ¿no es cierto? Cómo descansa, cómo en el fondo duerme, cuál es su tipo, qué ánimo tiene, ¿no es cierto? Y evaluar, ¿no es cierto?, las relaciones interpersonales. Esto ustedes dirán, ya, pero ¿por qué una psicóloga lo puede hacer? Porque nosotros al comprender, ¿no es cierto?, el tipo de dolor, dónde está, cuánto dura, cómo le afecta en su calidad de vida, cómo impacta en su rutina diaria, cómo, eh, ¿no es cierto?, agrava ciertas situaciones en el día a día o simplemente afecta su estado emocional, nosotros podemos generar estrategias no farmacológicas para poder, en el fondo, aliviar, ¿no es cierto?, el dolor. Yo tengo pacientes que han llegado con un EVA 9-10, ¿cierto? Dolor máximo en la escala. Y cuando tú tienes una persona con dolor, tú no puedes hacer terapia propiamente tal, ¿ya? Entonces, uno hace una intervención en crisis de dolor. Y ahí uno puede utilizar distintos elementos, ¿no es cierto?, como la relajación, la respiración, musicoterapia, entre terapia mindfulness, ¿no es cierto?, u otros que tienen una evidencia científica para precisamente estos casos. Es poder aliviar, es poder contener, es poder acompañar para luego, en el fondo, poder explorar cómo está. ¿Ya? Yo tengo pacientes que han llegado llorando a la consulta, llorando, desesperados de dolor, por ejemplo, con cefalea, con dolor de guatita, con náusea, con dolor óseo, con dolor de espalda, porque claro, hay un compromiso, ¿no es cierto? O con un malestar generalizado post tratamiento quimioterapéutico. Entonces, cuando uno, por ejemplo, evalúa y le pregunta, ¿cómo está? ¿Está con dolor? ¿Se siente? Hagamos algo para aliviar. Por ejemplo, las personas que están con trastorno del sueño, o sea, están en un estado, ¿no es cierto?, de alteración importante, no duermen hace días, no descansan, están más irritables, están con un nivel de estrés altísimo, no quieren conversar porque en el fondo están tan agotados que nosotros tenemos que respetar esos espacios también. Tenemos aplicación de las pautas de evaluación según edad para los síntomas y el dolor, eso generalmente lo hacen las enfermeras, ¿cierto? Y nosotros tenemos otras escalas o cuestionarios de salud para evaluar, ¿no es cierto?, estado de ánimo, ansiedad, entre otros. Y tenemos una educación y psicoeducación para el autocuidado, tanto del paciente como su familia, elaborando estrategias que sean acorde a la realidad de la persona en cuanto al cuidado individual y el cuidado, ¿no es cierto?, familiar. Y tenemos, por último, ¿no es cierto?, el registro en la ficha clínica, que es un documento médico-legal donde todos nosotros evolucionamos, ¿no es cierto?, la atención del paciente en esta ficha clínica electrónica. Ya no, prácticamente ya no hay fichas, hay muy pocas fichas de papel. eh, pero sí hoy día contamos con sistemas, ¿no es cierto?, centralizados donde podemos ver las evoluciones de otros profesionales, cómo ha estado el paciente, por ejemplo, si está hospitalizado, si ingresó por alguna urgencia, nosotros podemos ir viendo es la evolución. Acá tenemos la organización de cuidados continuos en cáncer, ¿cierto?, que son los cuidados de la persona con cáncer, su familia y su entorno y apoyo. ¿No es cierto? Acá tenemos la etapa de diagnóstico, que siempre la idea, el ideal es entregarla de forma clara, empática, cercana, compasiva, no siempre se da, pero sí el diagnóstico es un momento de alto estrés y de mucha incertidumbre para las personas, por lo tanto hay que generar un espacio de contención, de psicoeducación u orientación, ¿cierto?, para poder apoyar en las necesidades particulares de la persona.
Tenemos la etapa del tratamiento activo, donde están implementados los tratamientos tanto quirúrgicos como también quimioterapéuticos, inmunoterapia, radioterapia, entre otros. Acá es importante establecer apoyo psicoemocional, estrategias de autocuidado, tanto para el paciente como para la familia, incluir e involucrar a la familia en el proceso de tratamiento para que sepa también cómo poder apoyar en los momentos a lo mejor que no se siente tan bien y tener una comunicación en la triada en el equipo de salud. O sea, es súper importante esta triada, paciente, familia, equipo de salud. ¿Ya? Estos son los cuidados intermedios de seguimiento, donde también acá, cuando hay una recaída o una recidiva o una progresión de la enfermedad estando en tratamiento, ¿no es cierto? Hoy día lo importante es tener un manejo integral, sobre todo porque existe y hay una alta probabilidad de generar un impacto emocional, un cambio, ¿no es cierto?, en la idea de lo que se tenía de la enfermedad en un principio y revisión de alternativas terapéuticas que se hace con el equipo. Es importante, ¿no es cierto?, el refuerzo del cuidado familiar y, en este caso, la inclusión temprana de los cuidados paliativos. Lo ideal siempre es que los cuidados paliativos ingresen en la etapa diagnóstica, pero eso hoy día no ocurre como tal, pero sí que si hay un cambio en línea, una progresión o algún cambio en el estatus, ¿no es cierto?, en el performance de la persona, que se incorpore. Está la etapa de los cuidados paliativos, ¿cierto?, que es el control integral de los síntomas físicos y también, obviamente, de los síntomas emocionales y espirituales que pueden aparecer en el proceso de enfermedad avanzada, promover la comunicación abierta, asertiva y afectiva en temáticas sensibles como por ejemplo el proceso del morir, el cuidado al final de la vida, el duelo anticipado, entre otras. Y las intervenciones psicosociales deben ser de forma permanente. Y tenemos la etapa del duelo, que es un acompañamiento terapéutico psicológico especializado, un apoyo tanto hacia la familia y la comunidad y el equipo de salud en el caso que sea necesario, y programas de seguimiento al doliente. Esto permite mejorar la calidad de vida y obviamente fortalecer las adherencias a las distintas etapas, fases de la enfermedad. ¿A quiénes están dirigidos los cuidados paliativos? En este caso, oncológicos, a las personas con cáncer y con cáncer avanzado, que tienen distintas prestaciones. Enfermedades crónicas progresivas, que no tienen un tratamiento o una línea curativa, en este caso los cuidados paliativos universales. Patologías neurológicas severas o, en este caso, eh, a las personas que se encuentran en dependencia severa o que tienen alguna complicación en su funcionalidad integral, y esto no solo en el proceso final de la vida. ¿Ya? Hay personas que pasan mucho tiempo en un proceso de pérdida o déficit funcionales y necesitan el acompañamiento especializado del cuidado en el domicilio, medicamentos y también el acompañamiento y el cuidado a los familiares. Acá tenemos un resumen de los principios de los cuidados paliativos, que es un proceso de cuidado activo, permanente. Es un cuidado que es físico, psicológico, social, espiritual, sociocultural y ético-legal. Acá tenemos el modelo tradicional de la atención al final de la vida de los cuidados paliativos que se utilizaba hace un tiempo atrás, que tenemos el tratamiento específico, que es el tratamiento que se da en una intención curativa, que tenemos el diagnóstico de enfermedad y tenemos un corte brusco que en el fondo la persona progresó, hay un final de tratamiento y se deriva a cuidados paliativos y después viene la muerte. Acá tenemos el modelo integral de la atención al final de la vida, donde tenemos, ¿no es cierto?, a los cuidados paliativos ingresados desde el diagnóstico, que hay un tratamiento efectivo, pero también el tratamiento o el cáncer de la persona, por ejemplo, en este caso, puede cursar con dolor, con algunas dificultades físicas, puede generar malestar psicoemocional importante y tenemos, ¿no es cierto?, los cuidados paliativos durante todo este proceso, está la intervención y el acompañamiento en el duelo.
¿ya? No hay un corte abrupto. Si uno sigue, ¿no es cierto? Este caminito es un continuo durante todo el proceso de la enfermedad. Acá tenemos la integración de los cuidados paliativos en una enfermedad progresiva, ¿cierto? Tenemos acá un tratamiento curativo. Primero tenemos el manejo de soporte, ¿no es cierto?, de la persona, donde está el diagnóstico, donde está el cuidado preventivo, y después tenemos la línea curativa, y aquí aparecen, ¿no es cierto?, los cuidados paliativos, cuidado al final de la vida y, ¿no es cierto?, el manejo en el duelo, ¿ya? Entonces, lo importante es que los cuidados paliativos estén presentes no solo al final, sino que durante, por lo menos, lo ideal es que desde el tratamiento en adelante. Entonces, tenemos algunos desarrollos recientes y que en las últimas décadas, nosotros estamos hablando de los últimos ya 15, 20 años, los cuidados paliativos han seguido evolucionando. Hoy día, ¿no es cierto?, se reconoce la importancia de estos cuidados no solo para las personas con cáncer, sino que también para aquellos que tienen otro tipo de enfermedades crónicas, que no tienen una línea curativa y que además genera un deterioro importante en la calidad de vida y que necesitan este soporte y este apoyo durante todo el proceso, como tenemos, ¿no es cierto?, las enfermedades de insuficiencia cardíaca, tenemos la enfermedad de pulmonares obstructivas crónicas, tenemos enfermedades neurológicas, tenemos enfermedades autoinmunes, tenemos enfermedades también, por ejemplo, ahí está el ELA, ¿cierto? Tenemos enfermedades como el Alzheimer, que no estaban consideradas, ¿no es cierto?, dentro de este cuidado paliativo, enfermedades como la fibrosis pulmonar avanzada, que van a requerir cuidados paliativos al final de la vida, sobre todo porque las personas tienen, ¿no es cierto?, dificultades respiratorias importantes. Vamos a necesitar, ¿no es cierto?, el cuidado a personas que tienen, por ejemplo, enfermedades renales avanzadas, ACV, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Entonces, durante esta última década, se ha hecho un mayor énfasis y se ha puesto, ¿no es cierto?, en evidencia la brecha importante que hay en la formación de profesionales en cuidados paliativos y en áreas específicas como psiconcología, enfermería paliativa, médico paliativo. Ahora los médicos paliativos están reconocidos como especialidad, y estamos en proyecto, ¿no es cierto?, de que se reconozca la enfermería paliativa y la psicología paliativa. Entonces, es importante generar investigación, generar estudios que nos permitan conocer la realidad actual, no solamente a nivel nacional, sino que internacional, y cómo, ¿no es cierto?, poder mejorar las prácticas clínicas, ¿cierto?, en función de las personas con cáncer y obviamente sus familias, y reconocer y atender las necesidades complejas de los pacientes y sus familias, que no son solamente física, hay necesidades complejas, o sea, yo tengo casos, por ejemplo, que hay situaciones de alta disfuncionalidad familiar por discusiones históricas, por herencia, por maltrato, por VIF, por abuso sexual, por fallecimiento, por negligencia o simplemente por distintas formas de ver la vida y caracteres, ¿no es cierto?, de las personas. Pacientes, por ejemplo, yo tengo un paciente y he tenido donde de 5 miembros de la familia solo uno es cuidador. Tenemos que en el fondo generar estrategias para cuidar a esa persona, ¿no es cierto?, que se encuentra en un rol único de cuidado. Muchas veces tiene que desarrollar múltiples roles de trabajo, proveedor, cuidadora de niños, ¿no es cierto? También evaluar, por eso es importante dentro de la evaluación que uno realiza a los pacientes y a los familiares, es súper importante el ciclo vital en el que se encuentran. Por ejemplo, yo he tenido adultos mayores que no tienen mayores redes familiares, o, por ejemplo, familias muy jóvenes donde tienen niños pequeños, o, por ejemplo, familias que viven algunos acá en Chile y otros viven fuera de Chile. O sea, por ejemplo, he tenido matrimonios donde solo un hijo está acá y tres están en distintos lugares. Están en Canadá, están en Francia, están en Londres, y no tienen el acceso, por ejemplo, para el cuidado físico directo,
y aportan desde la distancia, pero solo una persona se lleva, ¿no es cierto?, esta sobrecarga del cuidado. Entonces, por eso es importante generar estudios, generar conversación y desmitificar, ¿no es cierto?, los cuidados paliativos, que es lo mismo que pasa con ciertos tipos de medicamentos, que en el fondo las personas todavía tienen resistencia, un ejemplo, a la morfina, porque creen que la morfina es acelerar la muerte, y eso no es así. La morfina lo que hace es ayudar al manejo sintomático del dolor y en este caso no acelera ni retrasa el fallecimiento de la persona, solamente controla sintomatología. Entonces, es importante ir educando, ir trabajando ciertas cosas con las personas, ir explorando sus necesidades en las distintas etapas de la enfermedad, que estas van a variar. En el diagnóstico vamos a tener un tipo de necesidad, en el tratamiento otro, por ejemplo, en las progresiones o en las recurrencias vamos a tener otro, y en los avances y en el proceso final de la vida vamos a tener otro. Acá tenemos un caso clínico que les dejo, ¿ya? Que tenemos el nombre ficticio, ¿no es cierto? María, edad 58 años, diagnóstico médico cáncer de pulmón en estadio 4 con metástasis ósea, y el pronóstico, ¿no es cierto?, es una enfermedad ya que está avanzada, sin probabilidad, posibilidad de tratamiento curativo porque estamos en un estadio 4 con un compromiso metastásico, y se hace una derivación al equipo de cuidados paliativos por dolor refractario y deterioro funcional. ¿No es cierto? Dolor asociado al compromiso metastásico y también respiratorio, y deterioro funcional, ¿no es cierto?, en la movilidad y en la calidad de vida. Entonces tenemos que evaluar la dimensión biológica, ¿cierto? Que tenemos un dolor óseo intenso, un EVA 8 a 10, y que aumenta y principalmente se presenta en la noche. Tenemos una disnea de esfuerzo, ¿ya? La persona se levanta al baño y queda muy agotada, muy cansada, una fatiga que es persistente asociada a lo mismo, dificultad para respirar, sensación de ahogo, fatiga, y el tratamiento, ¿no es cierto?, que se establece son opioides, que son coadyuvantes, ¿no es cierto?, y coadyuvantes para el dolor neuropático y oxígeno domiciliario. Yo tengo pacientes que trabajé mucho en cáncer de pulmón y tenía pacientes, por ejemplo, que una de las dificultades quizás más importantes que veíamos primero era que eran pacientes fumadores y que no querían dejar de fumar y estaban con atención de terapia de oxígeno en el domicilio y no dejaban de fumar y no querían dejar de fumar. Y en este caso, nosotros en el fondo ayudábamos a que por lo menos tuviera conductas de menos riesgo y obviamente no fumar cerca del tanque de oxígeno, ¿ya? Que era un factor de riesgo importantísimo, y también disminuir la cantidad de tabaco, ¿no es cierto?, durante la noche, que es donde mayor aparece la sintomatología respiratoria. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es el control sintomático y generar confort, y no prolongación artificial de la vida, ¿ya? En el fondo es un manejo paliativo integral. Acá tenemos la dimensión psicológica, donde aparece una ansiedad anticipatoria ante la muerte. La persona se siente muy ansiosa porque va a morir, y muchos de los pacientes con enfermedades respiratorias, no solamente oncológicas, pulmonar, sino que también los pacientes, por ejemplo, con EPOC avanzado, y yo veo EPOC y fibrosis pulmonar, tienen un terror, así pero terror, y una ansiedad pero tremenda, anticipatoria ante la muerte y morir ahogados, ¿ya? Morir en una condición, ¿no es cierto?, de que no puedan respirar, que se ahoguen, que no puedan hacer nada más y que haya dolor y sufrimiento. Y eso es real, ¿ya? Episodios, ¿no es cierto?, de tristeza profunda y llanto, la habilidad, ¿no es cierto?, por la ansiedad y por el temor, ¿no es cierto?, que genera, ¿no es cierto?, el morir de una forma dolorosa, y además el ser una carga para la familia, ¿no es cierto?, porque una persona con una dependencia severa siente que es una carga, que es un, abro comillas, un gasto, o que ya es una persona inútil, y obviamente eso genera mayor desesperanza, tristeza y en el fondo angustia. La intervención psicooncológica va enfocada a la validación emocional de la persona, a psicoeducar en el proceso final de la vida, técnicos de manejo de la ansiedad, incorporando elementos no farmacológicos, un trabajo, ¿no es cierto?, con miedo existencial y pérdida de la autonomía,
Y ahí, ¿no es cierto? Generalmente lo que nos da resultado es la terapia contextual, ¿no es cierto? Cognitivo-conductual. Y obviamente existencial. eh, También tenemos que evaluar la dimensión social, ¿cierto? Con quién vive, ¿cierto? Hay una hija adulta que es la cuidadora principal, hay una red de apoyo limitada, tenemos un esposo que debe ser también proveedor que trabaja, una hija adulta que cuida y hay una sobrecarga emocional y física de la cuidadora, por lo tanto tenemos que intervenir en un acompañamiento familiar activo, orientación en el rol del cuidado, coordinación con trabajo social para que puedan apoyarlos, ¿no es cierto?, en las necesidades que tengan a nivel socioeconómico o socioambiental, sociosanitario, y preparación para el proceso del duelo anticipado, que se trabaja tanto con el marido como con la hija. Tenemos la dimensión espiritual existencial, que está eh, desligada en el fondo de la religiosidad, no es una experiencia espiritual religiosa, es una dimensión espiritual existencial del sentido de la vida. Entonces, hay preguntas frecuentes que van a aparecer durante todo el proceso y estas son, porque a mí, qué sentido ha tenido mi vida, qué he hecho por mi vida, qué he hecho por los demás, qué he hecho con las cosas que he querido. Y hoy día se trabaja, ¿no es cierto?, en la necesidad de reconciliar eh, el vínculo con una hermana distanciada, se generan creencias espirituales no religiosas y se interviene a través de un espacio de escucha activa y sentido a lo que en el fondo trae la persona con cáncer avanzado. Se realiza una revisión psicobiográfica vital de la persona. Se hace un trabajo delegado de cartas, de mensajes para su hija, ¿no es cierto?, para la familia y respeto por su sistema de creencia y sistema valórico como eje fundamental de este trabajo espiritual. Tenemos aspectos éticos y de derecho, ¿no es cierto?, que las personas, en este caso, ella tiene un acceso garantizado a los cuidados paliativos según la ley chilena. Hay una participación que es activa en las decisiones de tratamiento, tanto del paciente, de la familia, como del equipo de salud. Hay un respeto por su voluntad y dignidad y deseo de, ¿no es cierto?, tratamiento. Hay un acompañamiento emocional y espiritual que es continuo hasta el final de la vida, siempre y cuando la persona obviamente lo quiera y tenga la disponibilidad. Y acá hay algunas preguntas que yo les quiero dejar para el análisis clínico que hicimos ahora de esta paciente de 58 años, que es uno, ¿qué criterios permiten indicar cuidados paliativos en este caso? ¿Cuáles serían los criterios según lo que conversamos y lo que vimos ahora? ¿Qué síntomas físicos requieren intervención prioritaria? ¿Ya? ¿Considerarían ustedes una intervención eh, de prioridad antes que, ¿no es cierto?, la intervención psicooncológica o psicológica? Porque este caso no se orienta a un tratamiento curativo, ¿ya? Eh, es una reflexión, ¿ya?, que ustedes pueden hacer de estas preguntas. Y las preguntas de análisis psicológico es, ¿qué indicadores de sufrimiento psicológico observas tú en este caso? ¿Cuáles serían? ¿Qué te llama la atención? ¿Cuáles serían, en este caso, los que en el fondo serían una prioridad? Para eh, definir, ¿no es cierto?, los objetivos que debería tener la intervención psicooncológica. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ya? Uno no hace una terapia, en este caso, voy a hacer una terapia extensa, voy a abordar temas de la niñez, voy a hacer cosas como más profundas. Uno tiene que evaluar cuál es la necesidad de intervención para poder aliviar, ¿no es cierto?, la sintomatología. ¿Ya? Les dejo estas preguntas de reflexión para que después las podamos conversar en- en nuestra sesión sincrónica en vivo y también lo pueden ir comentando en el foro, en el Classroom. Ahí también, si quieren ir, obviamente, haciendo como un feedback. Les dejo un abrazo. Espero que esta clase les haya gustado y nos veremos en otro módulo junto con Claudia. Que estén muy bien. Voy a dejar de compartir. Acá, dejar de compartir.
todo aquí. Y muchas gracias.